Muy buenas noches, Mabel y Raúl. Muy buenas noches en todo el Perú. Sentenciado Fujimori hoy en la primera sentencia que se hace efectiva. 6 años. 6 años por usurpación de funciones al haber allanado la casa de la ex esposa de Vladimiro Montesinos. Vamos con la nota de Karina Novoa, que estuvo en el lugar de los hechos. Condenando al acusado Alberto Fujimori o Kenya Fujimori como inductor del delito de usurpación de funciones en agravio del Estado a 6 años de pena privativa de libertad efectiva. Obviamente estoy muy molesta con esta sentencia. Yo considero que esta sentencia es realmente injusta. Usurpación de funciones. Lo condenan precisamente por haber suplantado a un fiscal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Claro. No por llevarse preso. No, esa es otra cosa subjetiva en la que el juez ha caído también, porque el juez ha caído que pruebas importantísimas. No, eso es subjetivo. Y lo que el falso fiscal declara es que en ningún momento Fujimori le ordenó que él se haga pasar por fiscal, sino por... Es la primera sentencia que recibe. 6 años de prisión por el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos. Alberto Fujimori fue hallado culpable del delito de usurpación de funciones. Y aunque él, su abogado, sus hijos y sus simpatizantes digan que dio la orden del allanamiento con fiscal falso incluido para tratar de ubicar y capturar al ex asesor, las investigaciones determinaron que rebuscaron esta casa e incautaron maleta tras maleta con el único fin de esconder las pruebas en video que podían comprometerlo en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Que el encausado Fujimori y el general Policía Nacional del Perú, Juan Fernando de Andaras Otone, exministro del Interior, planificaron e hicieron ejecutar, abusando de su condición de altos funcionarios, un supuesto operativo de inteligencia para la ubicación y captura del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, cuya verdadera finalidad era descubrir y ocultar las pruebas incriminatorias en contra del referido expresidente. Antes era una persecución política, ahora es una persecución judicial. Al igual que el 90% de la población peruana, yo no confío en la justicia. Si es que esto ocurre el día de hoy, ¿qué podemos esperar de los próximos casos? Yo, la verdad, espero que en la apelación se corrijan estos excesos. ¿Pero viene del gobierno esto? ¿De dónde viene? Yo lo que siento es que antes había una persecución política cuando estaba el presidente Toledo. Ahora hay una persecución judicial que camina con sus pies propios. La audiencia empezó a las 2:56 de la tarde. La sonrisa se le fue borrando a los pocos minutos mientras se detallaban las declaraciones de los coprocesados. Se detallaba el sustento de la acusación fiscal. Que el encausado Fujimori ordenó que rompieran la puerta y entraran al departamento número 501. Luego preguntó si dicho departamento se encontraba vacío y tras informársele que había una gran cantidad de cajas y maletas, ordenó se sacaran del inmueble dichos bienes. Que se incautaron diversos bienes personales, material de trabajo y videos hallados en el interior del referido departamento, que no se levantó el acta de allanamiento, no se inventariaron los bienes incautados ni se pusieron de inmediato a disposición del juzgado competente. Que el encausado Fujimori ordenó a los edecanes de retén en Palacio de Gobierno que fueran al lugar del allanamiento conduciendo cada uno de ellos un vehículo, que recogieran las cajas y maletas incautadas y las trasladen al Salón Chavín, salón privado de la Presidencia de la República, ubicado en el grupo aéreo número 8 del ala aérea número 2, base aérea del Callao. Que en ese lugar los edecanes entregaron las cajas y maletas al propio encausado Fujimori, quien se encontraba acompañado de su cuñado, Víctor Aritomi Shinto, en ese entonces embajador del Perú en Japón. El allanamiento se produjo el 7 de noviembre del 2000. Esa madrugada una comitiva de camionetas salió de Palacio de Gobierno al círculo de oficiales de la Marina en Ancón. La prensa que hacía guardia en la puerta lo siguió pensando que se trataba de otra cinematográfica operación para capturar al ex asesor. Pero no era más que una estrategia de distracción. A la misma hora y sin cámaras de por medio, el expresidente envió un contingente de hombres al departamento de Trinidad Becerra. A la cabeza estaba Manuel Ubillús Tolentino, el falso fiscal. Por esos días, este comandante se desempeñaba como director general de la Oficina de Asesoría Jurídica de Palacio de Gobierno.
Ubillus, al ser detenido, reveló que actuó por orden directa del exmandatario. Dijo, el presidente me informó que se iba a realizar un operativo en casa del doctor Montesinos y que yo sería el fiscal. Fueron llevados al Servicio de Inteligencia Nacional. Se recordaban los hechos y ya no parecía tan imperturbable. Mientras esto pasaba en la sala, en los exteriores de la Diroes, este grupo de fujimoristas a punta de lisuras y empujones pretendía desagraviar, dicen, a su líder. Estamos muy cerca al lugar donde se ha juzgado a Alberto Fujimori y se le ha condenado. Hay 5 personas aquí haciendo escándalos. A cualquier persona de la prensa la agreden, la insultan y ustedes van a ver, esta señora que ahora da la espalda es la que dice que le va a dar un puñete a los reporteros. Vergüenza, y ahora no da la cara. Las horas pasaban y estas personas se exaltaban cada vez más. Lo contrario sucedía durante la lectura de la sentencia. Alberto Fujimori cerraba los ojos y por momentos parece que el sueño lo vencía. 3 horas y se escuchó la condena. Prisión efectiva hasta el 22 de septiembre del 2013. Inhabilitación por 2 años para ejercer cualquier cargo público y una reparación civil de 400.000 soles. Presento recurso de apelación parcial respecto de la pena y la reparación civil. Fujimori apeló de manera parcial la sentencia. Él, en este caso, ha aceptado su responsabilidad. Su defensa pedía que la pena fuera menor a la impuesta al falso fiscal. Ubillus Tolentino fue sentenciado a 4 años de prisión. La estrategia de César Nagasaki buscaba que Fujimori fuera declarado instigador y no autor mediato, como determinó la justicia. Han buscado argumentos excepcionales para poder castigarlo mucho más. Esto no se va a quedar así. Después de que se ha negado a los 4 vientos de que Fujimori buscó a Montesinos y se ha escuchado en todos los medios de ustedes que eso era un circo, un montaje, una pantomima, hoy día lo condenan por haber perseguido a Montesinos. Pero no lo condenan por eso. Sí, por haber usurpado. Por usurpado funciones. ¿Por qué? ¿Y por qué llevó un fiscal falso? Porque Blanca Nélida Colán era la comadre de Montesinos y le pasaba la voz de los operativos que se estaban haciendo. Se conoció la sentencia, pero nada del paradero de los videos comprometedores. Se dice que de las 40 maletas incautadas, 18 contenían material fílmico que Fujimori escondió en Japón. Es la primera condena que afronta Alberto Fujimori y será una de las más leves. 6 años de prisión frente a los 30 años que se pide por violaciones a los derechos humanos. El exmandatario es el segundo presidente en nuestra historia que estará en prisión. Leguía fue condenado por actos de corrupción y murió en la cárcel. A continuación, como extremo final, se leerá la parte resolutiva de la sentencia. Parte cuarta, decisión. Por estos fundamentos, administrando justicia a nombre de la nación y con el criterio de conciencia que la ley autoriza, habiendo planteado, discutido y votado las cuestiones de hecho que corren en pliego aparte, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República falla, declarando infundadas las cuestiones probatorias deducidas por la defensa del acusado Alberto Fujimori conforme a los acápites 2, cuestiones probatorias, 3, prueba videográfica y audiográfica y 4, otros cuestionamientos probados del capítulo 1 de la parte 2 de la presente sentencia, salvo: primero, la parcial aceptación de la objeción respecto de la exposición del experto militar José Luis García en orden al manual MFA-110-1 EMC, conforme a lo establecido en el párrafo 70. Segundo, la estimación de las cuestiones probatorias referidas a las declaraciones sumariales precisadas en los párrafos 7.2 y 7.3 que se declaran no valorables en esta causa y al audio denominado Diálogo Fujimori-Montesinos conforme al párrafo 153 que se excluye del acervo probatorio.
condenando a Alberto Fujimori o Kenya Fujimori, cuyas generales de ley han sido precisadas en el párrafo 4 como autor mediato de la comisión de los delitos de homicidio calificado, asesinato bajo la circunstancia agravante de alevosía en agravio de Luis Antonio León Borja, Luis Alberto Díaz Astovilca, Alejandro Rosales Alejandro, Máximo León, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, Filomeno León, Lucio Quispe Guanaco, Tito Ricardo Ramírez Alberto, Teobaldo Ríos Lira, Manuel Isaías Ríos Pérez, Nelly María Rubina Arquiñigo, Odar Méndez Cifuentes Núñez, Benedicta Yanquechuro, Javier Manuel Ríos Rojas, caso Barrios Altos, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Marcelino Rosales Cárdenas, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pablo Mesa, Hugo Muñoz Sánchez, caso La Cantuta. Lesiones graves en agravio de Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León, Tomás Livias Ortega, Alfonso Rodas Albitres, caso Barrios Altos. Los mencionados delitos de homicidio calificado y lesiones graves constituyen crímenes contra la humanidad según el derecho internacional penal. Secuestro agravado bajo la circunstancia agravante de trato cruel en agravio de Gustavo Andrés Gorriti Elenbogen y Samuel Edward Taller Ampudia, caso Sótano CIE. En tal virtud, le impusieron 25 años de pena privativa de libertad que, computada desde el 7 de noviembre de 2005, en que fue privado de su libertad en Chile, atendiendo a la solicitud de extradición, hasta el 18 de junio del 2006, en que obtuvo libertad bajo fianza, y desde el 22 de septiembre de 2007, en que fue puesto a disposición de este tribunal, vencerá el 10 de febrero del año 2032. Establecieron como medidas a favor de los agraviados, conforme lo definido en la parte tercera, capítulo cuarto, acápites 3 a 8 de esta sentencia, los siguientes. Fijaron por concepto de daños inmateriales a favor de Marcelino Marcos Pablo Mesa y Carmen Juana Mariños Figueroa, hermanos de los agraviados fallecidos Heráclides Pablo Mesa y Juan Gabriel Muñoz Figueroa, respectivamente, la suma de 62.400 nuevos soles a favor de cada uno de ellos. Señalaron por concepto de pago compensatorio la cantidad de $20.000 americanos a favor de los herederos legales de Luis Antonio León Borja, Alejandro Rosales Alejandro, Máximo León, Placentina Marcela Chumbipuma Aguirre, Octavio Benigno Huamanyauri Nolasco, Manuel Isaías Ríos Pérez, Benedicta Yanquechuro, Javier Manuel Ríos Rojas, Juan Gabriel Mariños Figueroa, Bertila Lozano Torres, Dora Ollague Fierro, Robert Teodoro Espinosa, Felipe Flores Chipana, Luis Enrique Ortiz Perea, Richard Armando Amaro Cóndor, Heráclides Pablo Mesa, Hugo Muñoz Sánchez, asimismo a favor de Natividad Condorcahuana Chicaña, Felipe León, Tomás Livias Ortega y Alfonso Rodas Albitres, la cantidad de 62.400 nuevos soles se dividirá proporcional a favor de cada agraviado, es decir, los 2.971 nuevos soles con 43 céntimos a cada uno de ellos. Determinaron por concepto de indemnización por daño extrapatrimonial o inmaterial la suma de 46.800 nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados Gustavo Andrés Gorriti Elenbogen y Samuel Taller Ampudia. Precisaron que los tres montos dinerarios serán abonados por el encausado Alberto Fujimori a título personal. Estos montos, a su vez, devengarán el interés legal desde la fecha en que se produjo el daño. Resolvieron que no procede reconocer a favor de los 29 agraviados correspondientes a los casos Barrios Altos y La Cantuta, con la excepción fijada en el literal A del párrafo anterior, una suma indemnizatoria por concepto de daños materiales e inmateriales, porque ya se decidió el punto en sede internacional, cuya ejecución en sede interna debe hacerse en la vía y forma de ley. Decretar el cumplimiento de medidas de satisfacción, rehabilitación y de no repetición solicitadas por la parte civil, porque estas ya han sido dispuestas por la justicia internacional. 7 medidas en cada uno de los casos Barrios Altos y La Cantuta han sido dispuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Atento a lo definido en el párrafo 764 de esta sentencia, el tribunal hace constar terminantemente que los 29 agraviados reconocidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, cuyos nombres se indican en el párrafo 783 puntos 1 y 2 del fallo, no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso, ni integraban esa organización criminal. Dispusieron, se formulen cargos contra Alberto Augusto Pinto Cárdenas, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás de Bari Hermosa Ríos por delito de secuestro agravado en agravio de Gustavo Andrés Gorriti Lembogen, contra Nicolás de Bari Hermosa Ríos por delito de rebelión en agravio del Estado y contra Willy Chirinos por delito de falso testimonio en agravio del Estado. En consecuencia, ordenaron se forme el cuaderno respectivo con copia de esta sentencia y de las piezas procesales citadas en la parte tercera, capítulo quinto, a capítulos 2 y 3 y se envía a la Fiscalía Provincial competente para los fines de la ley correspondientes. Cursaron el respectivo requerimiento de investigación al Ministerio Público para que realice los actos de averiguación respectivos acerca del análisis de ADN que se ha enviado a Londres para determinar la identidad de las víctimas del caso La Cantuta. Mandaron que firme que sea la presente sentencia, se inscribe en el registro respectivo, se remitan los testimonios y boletines de condena y hechos, se envíe el proceso al órgano jurisdiccional de origen para los fines legales correspondientes. Hágase saber en audiencia pública y tómese razón donde correspondan. Firman la sentencia a los señores vocales supremos San Martín Castro, Prado Saldarriaga y Príncipe Trujillo. Muy bien, el tribunal cumplió con su deber. Corresponde a este paso final y de acuerdo con el artículo 289 y la sexta cláusula de las reglas que se emitió en su día, preguntar al acusado y al fiscal su respuesta impugnatoria frente a la sentencia. El acusado se servirá a acercarse a su abogado defensor. Está claro que no se acepta ningún tipo de comentario. Pregunta al acusado. Señor presidente, interpongo recurso de nulidad. Muy bien, el tribunal, conforme a la ley, concede inmediatamente el recurso de nulidad interpuesto. Fiscal. Señor presidente, la Fiscalía encuentra reiterada la ley y la sentencia y sustentada en los hechos probados. ¿Está conforme con la sentencia? En atención a lo expuesto, el recurso se concede, quedan el plazo de ley para la formalización o fundamentación correspondiente. Inmediatamente se entregará a las partes el CD-ROOM que contiene el texto íntegro de la sentencia e inmediatamente ya están dispuestos todas las medidas necesarias para que esta sentencia se cuelgue en la página web. Siendo así, lo único que nos queda es afirmar nuestra voluntad de respeto al derecho, por un lado, reiterar el agradecimiento al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional por la acogida que hemos tenido aquí y sobre todo elogiar la actitud de todos ustedes por su ecuanimidad y por el respeto a las decisiones del tribunal. Declaro formalmente clausurado este juicio oral. Y ahora vamos a hablar unos segundos también del tema de corrupción. Alberto Fujimori se declaró culpable. En resumen, eso es lo que ha hecho hoy. Ha reconocido todos los hechos vinculados con la entrega de 15 millones de dólares al ex asesor Vladimiro Montesinos. Tenemos algunos momentos de lo que fue la audiencia de hoy. Señor Fujimori, el tribunal le pregunta a usted acerca de los hechos objeto de acusación y antes le pido a usted por favor que se sirva consultar, tener muy claro con su abogado
los límites y posibles de esta institución. ¿Correcto? Sí, yo he hecho la consulta con... Muy bien, lo escuchamos entonces. Señor, expreso conformidad limitada o relativa con la acusación y la pretensión alternativa de la parte civil. Solamente acepto los hechos, no acepto la responsabilidad penal, la pena ni la reparación civil. Los fundamentos de la conformidad lo presentará mi defensa. Declaro estar debidamente instruido sobre el proceso de conformidad del acusado. ¿Tiene usted muy en claro entonces que los hechos en la forma que está narrada en la acusación son objeto de no contradicción y aceptación a los fines de esta institución? Está muy claro. ¿Sabe usted entonces a lo que renuncia en términos de actividad probatoria y de contrastación y de contradicción con los cargos? ¿No es cierto? Sí, señor. El tema de la responsabilidad penal, la ley establece que se reconozca autor o partícipe. Igualmente, la ley establece, vamos a hacer una interpretación muy amplia, la ley establece que va a ser posible refutación sobre el particular y en tanto y en cuanto ya lo estableció la Corte Suprema de Justicia, solamente podrá ser posible sobre la base de los hechos acordados sin que estos puedan ser un ápice modificados alguna situación de relevancia o de no relevancia jurídico-penal. ¿Está claro? ¿Está claro, señor abogado? ¿Está claro? ¿Todos estamos claros en el punto? Entonces, bajo esos términos, se acepta la conformidad limitada. Clarísimo. El miércoles habrá una audiencia y el viernes se dictará sentencia. Fujimori y su defensa obviamente no quieren que este caso se ventile durante meses porque es evidente que es culpable. No hay nada que discutir aquí y lo hemos dicho desde hace años con todo el fujimorismo. A ver, el caso de los 15 millones decían no, es inocente. La tesis de los fujimoristas ahora es que Fujimori fue chantajeado por Montesinos y para salvar a la patria de un golpe de Estado tuvo que entregarle este dinero que después repuso porque se lo quitó a Montesinos. La pregunta de los 15 millones es ¿de dónde repuso Fujimori el dinero? Porque lo repuso. Eso es verdad. Y hay testigos, varios, que aseguran que Víctor Aritomi, su cuñado, empujaba unas maletas negras en Palacio de Gobierno. ¿De dónde salieron esos 15 millones de dólares que evidentemente no salieron de Montesinos, que ya había partido y ya se los había llevado? Bueno, salieron de algún oscuro lugar de Palacio de Gobierno. Entonces había una caja ahí también. Ese hubiera sido un tema interesantísimo a debatir en un juicio oral que por supuesto no se va a dar, dado que Fujimori ha aceptado su culpabilidad en los hechos. El viernes se dictará sentencia. Las señoras jueces superiores de la Cuarta Sala Penal Liquidadora fallan condenando al acusado Alberto Fujimori, cuyas generales de ley se consignan en la parte introductoria de la presente sentencia como autor del delito contra la administración pública peculado doloso en agravio del Estado a 8 años de pena privativa de libertad, la misma que con el descuento de carcelería sufrida preventivamente desde el 25 de abril del año 2013 al 24 de octubre del año 2014, vencerá el 24 de abril del año 2021 a la pena de inhabilitación por el término de 3 años de conformidad con el inciso segundo del artículo 36 del Código Penal y fija en 3 millones de nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado. Bien, ahí estaba entonces, se ha dado lectura a la sentencia al expresidente Alberto Fujimori. Se le ha condenado a 8 años de pena privativa de la libertad. Además, una inhabilitación por 3 años. Bueno, esto ha sido recibido evidentemente con bastante pesar por los hijos del ex presidente. Ellos no se han parado de su silla, están solo observando, bastante sorprendidos. En este momento, bueno, Keiko se acerca un poco a la luna, al vidrio que la separa del lugar en donde se encuentra su padre, pero se encuentran, en realidad, se les nota atónitos con lo que ha ocurrido.
Muchas expectativas y seguridad a las puertas de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú, donde el expresidente peruano Alberto Fujimori volvió a sentarse en el banquillo de los acusados. En este juicio, el cuarto y último al que se somete desde que fue extraditado en 2007, Fujimori debía responder por 3 casos emblemáticos de la corrupción durante su régimen: las escuchas telefónicas ilegales, los sobornos a congresistas para que se pasasen a su grupo parlamentario y la compra de la línea editorial de los medios de comunicación, incluida la adquisición de un canal de noticias por cable. Este es el momento en el que Fujimori, tras consultar con su abogado César Nakazaki, se dirige al tribunal y se declara culpable. Señor, estoy conforme. ¿Admite usted los contenidos de la acusación? Aceptación no solo de la comisión de los delitos, sino también de la condena solicitada por el Ministerio Público, a pesar de que su abogado no cree en la imparcialidad de la Corte que le juzga. La convicción que en esta Corte Suprema de Justicia no se va a poder alcanzar un juicio imparcial respecto a este caso. Esta rápida aceptación en asumir la responsabilidad para abreviar los procesos judiciales se interpreta como una maniobra que busca no perjudicar la candidatura de su hija Keiko, que lidera las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2011, como así lo declara el excongresista del Partido Socialista Javier Díaz Canseco. Y lo que se pretende es que la gente olvide la verdadera historia del fujimorismo, la historia de cómo robaron, la historia de cómo asesinaron, la historia de cómo abusaron del poder, y pretender que ese olvido cubra la candidatura dulce de la señora Keiko Fujimori. El tribunal decretó la conclusión anticipada del juicio y anunció su sentencia contra el exmandatario, que será dictada el próximo miércoles 30 de septiembre.